Chalón, chalón, chalón para todos, para todas, amados hermanos. Una vez más estamos aquí para continuar con la lectura de la bendita Dabal del Eterno, basándonos en el Taná, en la Torá y en obedecer lo que Él establece en su palabra. Disculpen, hermano, que había pasado varios días sin subir un nuevo tema, puesto que no tuve tiempo, no tenía el tiempo por, por motivo de algunas cosas que no me permitían grabar, específicamente el ruido, que había mucho ruido aquí en estos días en la zona por donde vivo, y eso no me permitía poder grabar, pero ya estamos aquí gracias a nuestro gran Yo Soy el Eterno, dispuesto a llenarlos a todos de mucha edificación y exhortación, y que adquieran sabiduría del Eterno y conocimiento a través de la palabra que voy a estar enseñando y exponiendo en este tema. En este día vamos a tratar el tema sobre el don de lengua. En el día de hoy, algunos movimientos tal como pentecostalismo, los carismáticos, están usando de una manera extremadamente, ¿cómo diría? Extremadamente egoísta, extremadamente terrible y mal usado, porque están enseñando hoy en día al ser humano a que ese don de lengua que ellos están practicando es el don de lengua bíblico. En algunos casos, en algunos puntos, algunos los afirman porque proviene de algunas denominaciones y de otras no, porque hay muchas denominaciones neopentecostales y también carismáticas que tienen distintos puntos de vista, pero en algunas denominaciones pentecostales aceptan o creen, ya han aceptado que no es el don de lengua, idioma entendible, conocido por humanos, o sea, idiomas humanos, pero han adoptado otra postura mucho más aberrante todavía, la cual es que ellos afirman que el don de lengua que ellos hablan son lenguas angelicales, donde en la Biblia no existe tal cosa, porque eso ellos se basan en un pequeño versículo en el que habla Pablo en Primera de Corintios, creo que 14, pero más adelante iremos detallando más sobre el tema para que tengamos evidencia concreta y rotundas y verdaderas de que lo que estoy explicando aquí no es la verdad mía, ni la de el otro, ni sultano, ni fulano, sino la verdad de nuestro gran Yo Soy el Eterno. Primeramente, en este tema, vamos a irnos como referencia a el lugar donde sucedió por primera vez este maravilloso don, pero que al día de hoy le han dado una importancia demasiado excesiva, poniendo como el don más importante de todo, donde no es así. Es el don menos importante de todo. La Biblia, la palabra del Eterno lo explica claramente. No es el más importante como lo han querido poner los pentecostales, que hoy en día para tú ser lleno del Espíritu Santo o demostrar que recibiste el bautizo del Espíritu Santo, tienes que poder hablar en lengua. Y se han dado a la tarea de que cuando tienen a sus miembros en su congregación o denominaciones, incluso los que llegan nuevos, que es más aberrante todavía, le exigen de una vez, tajantemente,
que tienen que hablar en lengua, que tienen que comenzar a hablar en lengua. Sus pastores le piden que suelten el cuerpo, que suelten la voz, que suelten la lengua, la garganta y que se dejen llevar por el mover del Espíritu. Pero eso es una aberración, eso no es bíblico. Eso no concuerda con lo que la palabra del Eterno define. Porque no se puede, porque yo quiera, o porque usted quiera, o porque aquella X persona quiera, tener el don del Espíritu Santo porque sí, porque tú quieras. Porque el don del Espíritu Santo o el bautizo del Espíritu Santo no es correr detrás de él porque tú quieras, sino porque el Eterno quiera, porque Él a quien quiere lo da como Él quiera. A quien Él quiere lo da y como Él quiera, para edificación de la iglesia y para edificación del cuerpo de nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, Jesús, como le quieran llamar. Vamos a ir primeramente al lugar donde sucedió este acontecimiento por primera vez, que fue en Hechos de los Apóstoles 2:4, el lugar donde estaban los apóstoles junto a María Magdalena, María la madre de Juan y Miriam la madre de Yeshua. Cuerpo humano, para que no confundan que yo estoy diciendo que María o Miriam es la madre de Dios, como están sonando mucho esto en el cristianismo, y que algunos que hasta se han querido apartar, se están dividiendo y se han salido diciendo que no, que ellos no son católicos, que eso es del catolicismo, pero buscando una postura para poder defenderse, y como no quieren atacarse entre sí ahora, han querido venir ahora a atacar al grupo que ellos más odian, y se han dicho a sí mismos: vamos a atacar al movimiento de raíces hebreas, porque sí, porque nos dio la gana y porque sí, pero quieren venir a atacar el movimiento de raíces hebreas sin ellos saber nada sobre raíces hebreas, sin conocer de ninguno de nosotros lo que ponemos raíces hebreas, tal como yo, su servidor aquí, como el hermano Jaime Guzmán, como el hermano José Luis, como el hermano Luis Ángel y algunos otros. Entonces, no es como ellos han querido venir a presentarle a sus seguidores, no al mundo ni a la gente, porque sus seguidores son los que le siguen este juego a ellos, que han salido. Y perdónenme que me refiero un poco a este tema, que me ha salido el tema que voy a hablar, pero es necesario que yo toque este tema, porque vi un video por ahí donde el movimiento evangélico unido se ha dado la tarea en un video de decir que nos van a dar palos, pero nosotros los de raíces hebreas no estamos aquí para dar palos, sino para enseñar la verdad de la bendita Dabá del Eterno a través del Taná, de su Torá, y demostrarle a ellos que la voluntad del Eterno está por encima de la voluntad de cualquier hombre, de cualquier ser humano, incluso de la voluntad de Azael, aquel que le llaman diablo, Satanás, y de todos sus demonios. Porque estos dogmas que han salido en estas denominaciones son una cosa aberrante y han caído en unos errores garrafales últimamente. Y como no saben cómo defenderse de nosotros con argumentos bíblicos, no conocen de raíces hebreas, no nos conocen a nosotros, no saben nada de nosotros, quieren hablar palabras sueltas al aire, como como una palabra, un término que voy a definir un poco más adelante. Entonces vámonos a Hechos de los Apóstoles
donde ellos estaban reunidos, pero reunidos en el templo, no en el aposento alto como lo han pintado, porque eso del aposento alto, o sea, que todos estaban en el aposento alto, eso es una vil mentira. Eso es una doctrina satánica, decir que estaban todos en el aposento alto. No, porque los apóstoles, recordemos que eran 12 y que algunos estaban con ellos, quizás podían ser 120, incluyendo la madre de Juan, la Miriam, la que el Señor usó como vaso, como instrumento para venir al mundo en carne, y algunas otras mujeres más. Pero no es que estaban todos los que estaban ahí, porque dice que habían cientos de miles de todas las naciones debajo del cielo que se reunieron ahí en ese lugar. Pero no se fue que se reunieron en el aposento alto. No. Es decir eso es no tener conocimiento de la cosa. Y nosotros tenemos que detenernos a pensar que cuando uno va a hablar la palabra del Eterno no se equivoca, no se contradice, no tiene desorden en nada, porque la palabra del Eterno todo está con orden y todo tiene que concordar. Desde Génesis hasta Apocalipsis todo tiene que concordar, llevar una armonía. Cada capítulo con sus versos llevar una armonía entre sí. Como por ejemplo, el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, con el Antiguo Testamento, más llamado Antiguo Testamento, que es el Taná. Ese Nuevo Testamento tiene que ir en armonía con el Taná, porque no puede contradecir nada el Taná, porque como sabemos, o algunos no saben, lo que Yeshua, nuestro gran yo soy mismo, el Eterno, y sus apóstoles enseñaban cuando estaba aquí en la tierra, cuando estaban todos, él y sus apóstoles aquí en la tierra, lo que ellos enseñaban o predicaban era el Taná, la Torá, predicaban sus mandamientos, no predicaban los evangelios, Juan, Marcos, Mateo y Lucas, no, nada de eso estaba escrito aún, ni siquiera las cartas de Pablo aún estaba escrita, ninguna, ni Corintios, primera de Corintios, ni segunda de Corintios, ni Éfeso, ni Efesios, ni Gálatas, ni Colosenses, ni Romanos, ni Hechos, ni Hebreos, nada de eso estaba escrito, ni Filipenses, ninguna de esas cosas estaba escrita todavía. Ellos enseñaban Torá y como de costumbre, cada chaval ellos se reunían en la sinagoga a hablar y a explicar y a enseñar Torá. Entonces, vamos a aclarar este punto. Cuando aquellos varones de todas las naciones debajo del cielo vinieron a Jerusalén para celebrar la fiesta de Shavuot, la que los cristianos le llamaron Pentecostés, porque para mí no es Pentecostés, para mí es Shavuot, porque es una fiesta judía y como tal debe llamarse Shavuot. No es que yo soy cristiano y voy a adoptar la fiesta del Eterno para mí y cambiarle el nombre, porque ese es una copia de las artimañas del diablo, porque el diablo imita todo lo que el Eterno hace, es imitador incluso de los dones del Ruach HaKodesh, del gran yo soy el Eterno, del Espíritu Santo. Él imita todos los dones. Entonces, estas denominaciones, no todas, algunas, han querido hacerse dueños, adueñarse de las celebraciones bíblicas del pueblo de Israel, como por ejemplo sus Moadín, que le han cambiado los nombres, como por ejemplo Pesa, que la cambiaron por Pascua, Shavuot, que la cambiaron por Pentecostés, y algunas otras. Entonces,
esos varones que vinieron de todas las naciones a Jerusalén para celebrar la fiesta de Shavuot, dice que eran, explica aquí en Hechos, que eran varones descendientes judíos, varones judíos, que nacieron en otras naciones y hablaban en los idiomas de las naciones en que ellos nacieron. Pero ellos iban cada año a celebrar la fiesta de Shavuot, pero no solo esa, dos más, porque tenían que subir 3 veces al año a celebrar esas festividades. Entonces, cuando ellos, los apóstoles, los discípulos de Yeshua, estaban en el templo, las personas no estaban todas dentro del aposento alto, no estaban todas en el aposento alto como han querido enseñar, porque en el aposento alto ni siquiera caben los 120, ni siquiera los 120 caben en el aposento alto, porque el aposento alto era el lugar donde ellos dormían y comían. Incluso tenían que hasta recostarse en el suelo para poder comer, pero ese lugar ni siquiera tenía un baño ahí dentro, y mucho menos iban a caber todos esos miles de personas, ni siquiera los 120. Pero que, para aclarar, el lugar en el que ellos estaban reunidos era el mismo lugar en el que Yeshua volteó la mesa de los cambistas, los que vendían palomas y animales en el templo. En ese lugar era que ellos se reunían todos. Ahí era que ellos se reunían todos. Y ahí oraban y glorificaban al Eterno. Siempre. Y el sacerdote, que en ese día le tocaba, el sacerdote en turno, adorar y glorificar al Eterno y quemar incienso, cuando estaba haciendo las oraciones y glorificando y quemando incienso, las personas estaban afuera esperando que el sacerdote saliera, terminara, para que le diera la bendición arónica, tal como cuando pasó con Zacarías. Recuerden que cuando Zacarías era el sacerdote de turno y estaba haciendo las oraciones y glorificando al Eterno y quemando incienso, y cuando el ángel se le apareció, Zacarías no creyó al ángel y quedó mudo. Y la gente estaba preocupada y se decían, ¿qué será de este niño? Porque ellos pensaban que ese niño era el Mesías y no era el Mesías. Entonces fue lo mismo que pasó ahí en el aposento alto. El sacerdote estaba quemando incienso, haciendo sus oraciones y glorificando al Eterno, y la multitud afuera, la gran multitud de cientos de miles de todas las naciones debajo del cielo, estaban esperando a que el sacerdote saliera para recibir la bendición arónica. Pero entonces, en ese momento, cuando ellos estaban, los apóstoles, en el portico de Salomón, porque ahí era que estaban, y las demás personas estaban en el monte del templo, porque ahí era que se reunían todos, fuera del portico de Salomón, a la entrada. Entonces, cuando ellos estaban ahí, vino de repente ese viento recio y se apareció, dice que se aparecieron lenguas como de fuego y se repartieron en ellos, pero no eran lenguas de fuego como se lo imaginan muchos, que eran lengüitas de fuego que se le pegaron arriba y ya. No eran lengüitas de fuego, porque ni siquiera dice que eran lenguas de fuego, como de fuego, dice como de fuego. Pero lo que a ellos se les presentó ahí fue la columna de fuego que estaba con el pueblo de Israel cuando Moisés lo sacó de la tierra de Egipto. Fue esa columna que lo estaba guiando cuando ellos iban por el desierto, y cuando ellos estaban para cruzar el mar Rojo, cuando los egipcios lo persiguieron, la columna de fuego se puso entre medio de ellos y el campamento de los hebreos. Esa misma columna de fuego fue la que se le apareció a los apóstoles en el templo. Y esa columna de fuego se dividió en parte y fue sobre ellos y se asentó sobre ellos. Entonces, veamos lo que dice aquí en Hechos 2,
4, pero voy a comenzar desde el verso 1. Cuando llegó el día de Shavuot, o sea, la fiesta de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Pero vuelvo y repito, donde estaban sentados los apóstoles, no todas las personas que vinieron de las naciones. Dice el verso 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4, y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh o Espíritu Santo del Eterno, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu o el Ruach les daba que hablasen. Entonces, vemos aquí que a ellos las lenguas, o sea, la columna de fuego que se repartió y se posó sobre ellos, cuando sucedió ese hecho, dice que ellos comenzaron a hablar en lenguas, en otras lenguas, porque fueron llenos de Ruach del Eterno. Comenzaron a hablar en otras lenguas, pero aquí esas lenguas no son balbuceos, ni revolcarse, ni botar espuma por la boca, ni pegar gritos. Esas lenguas eran lenguas humanas conocidas por los otros que vinieron, no por ellos, sino conocidas por los otros, porque hay que aclararlo. Entonces, dice en el verso 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, como iba explicando. Verso 6, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, idioma, porque la palabra lengua aquí, vamos a ver, la palabra lengua es idioma, que es glosa en griego, vocablo del griego glosa, que se traduce como lengua o idioma. Eso es lo que ellos comenzaron a hablar. Cada uno de ellos comenzaron a hablar en la propia lengua de todas esas personas que vinieron de todas las naciones bajo el cielo. No que comenzaron a hablarle una palabra ininteligible, palabra compuesta de sílabas que ningún ser humano puede entender, porque eso que se está hablando hoy no es idioma, no es un lenguaje. Y lo que define aquí que sucedió en Hechos 2 fue un lenguaje humano, o sea, eran lenguajes humanos. Los lenguajes que hablaban esos judíos que moraban en esas naciones en las que nacieron. Tanto dice como de Egipto, Capadocia, Panfilia, Frigia, el Ponto, Asia Menor y muchas otras. Pero vamos a ir avanzando en el tema. Sigue, dice el verso 7. Hechos 2:7. Y estaban todos, estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? El verso 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en la lengua en la que hemos nacido? ¿Entienden? Ellos, cuando Pedro comenzó a hablar y los demás estaban entendiendo perfectamente que ellos le estaban hablando en sus propios idiomas, en la propia lengua en la que ellos nacieron, en las ciudades en que ellos nacieron, y les oían hablar su idioma perfectamente, con el acento perfecto. No tenía error el idioma que estaban hablando. Porque, por ejemplo, yo o cualquier persona que hable español, podemos aprender a hablar inglés, francés, hebreo, ruso, mandarín, cualquier idioma, pero no lo vamos a hablar perfectamente,
eso llevaría un proceso, un largo tiempo, poder dominarlo perfectamente, porque aunque uno lo aprenda a hablar, pero cuando uno se dirige a una persona de esos idiomas, el acento de nosotros no va a sonar como el acento de ellos. Pero aquí era diferente. Aquí ellos lo estaban hablando perfectamente con el mismo acento en que ellos lo hablaban. Entonces, seguimos, dice, en el verso 9. Repito el 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? 9. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Verso 11. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua la maravilla de Elohim. Verso 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otro, burlándose, decía, están llenos de mosto. Fíjense aquí. Este verso, el 13, donde dice, más otro burlándose, decía, están llenos de mosto. Yo he escuchado a algunos pentecostales decir que lo que hablaron ahí es lo mismo que ellos están hablando, porque la gente hoy se está burlando de ellos y criticándolo, porque ellos estaban hablando lo mismo que hablaron los apóstoles, porque incluso a ellos se les dijeron que estaban llenos de mosto, pero no era mosto. La palabra fue más traducida, no mosto. La palabra es vino, vino fuerte, vino dulce, fuerte, sidra, bebida fuerte, sidra. Eso era del que ellos dijeron, están llenos de vino dulce, de sidra fuerte. Pero entonces, cuando ellos dijeron eso, miren lo que Pedro le dice, primer discurso de Pedro en el verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras. Verso 15. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis o pensáis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, eran las 9 de la mañana. Entonces, era imposible que a las 9 de la mañana esas personas iban a estar ebrias. Aunque ahora en otro tiempo sí es posible ver personas ebrias a esa hora, pero en ese tiempo no. No era muy difícil ver una persona, y más un judío o hebreo, ebrio a las 9 de la mañana. Entonces, dice el verso 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahí se estaba cumpliendo la profecía de Joel 2:28-29, cuando Joel profetizó de que el Eterno le iba a hablar a su pueblo en otra lengua, o sea, en otro idioma, pero idiomas humanos conocidos, no en lenguas angelicales, como también se han querido defender con eso, taparse con que son ahora lenguas angelicales, donde la Biblia no habla en ninguna parte de lenguas angelicales. Solo Pablo en Corintios, como dije, toca ese punto, pero es haciendo una hipérbole, una exageración de lo que está narrando ahí. No es que Pablo hablaba lenguas angélicas, en ningún momento está diciendo eso. Pero vamos a seguir avanzando en el tema. Dice, el verso 17, y en los postreros días, hablando de la profecía de Joel 2, 28, 29, dice, y en los postreros días, dice, yo soy el Eterno, derramaré de mi rúa sobre toda carne,
sea, de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Verso 18. Y de cierto, sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi rúa, mi espíritu, y profetizarán. Verso 19. Y daré prodigios arriba en el cielo, en el Chamaín, y señales abajo en la tierra. ¿Están viendo? Sangre y fuego y vapor de humo. Verso 20. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Aquí está diciendo que lo que estaba Pedro y los apóstoles hablando fue lo dicho por el profeta Joel en Joel 2, 28, 29. Y Pedro lo explicó. Pero vámonos ahora a, como aquí, Hechos 10:46. Vamos a ver lo que dice también en Hechos 10:46. Hechos 10, verso 46. Que también aquí se produce lo mismo. Pero vamos al 45. Vamos del 44, para que se entienda mucho mejor. Mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Rúa del Eterno cayó sobre todo lo que oían el discurso. 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Lo mismo que sucedió en Hechos 2 con las personas de las naciones que se quedaron atónitas porque los oían hablar todo ellos a esos varones galileos en los idiomas, en la lengua en que ellos nacieron. Y dice aquí, y quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don de Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo del Eterno. Verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas, idiomas, y que magnificaban a Elohim. O sea, que hablaban en idioma, no hablaban en esa jerga que están hablando, en esa jeringosa, en esos balbuceos, que algunos dicen que son inventadas. Vamos a suponer, sí, en algunos casos hay muchos que se la inventan, que las aprenden, porque hay escuelas de muchos líderes de estas denominaciones. O sea, se han hecho escuelas para dar cursos, clases de aprender a hablar en lengua. ¿Dónde te ha visto que se supone que si usted está lleno del Espíritu Santo o fue bautizado con el Espíritu Santo, usted necesita hacer una escuela para enseñar a la persona a hablar lengua? Eso no tiene coherencia. Eso no concuerda en ningún punto, en ninguna parte alguna. Que si yo fui bautizado supuestamente con el Espíritu Santo, tenga yo que poner una escuela para que las personas aprendan a hablar en lengua. Donde es el Eterno el que da el don a quien Él quiere y cuando Él quiere. ¿Me entienden? No es que usted quiera que yo diga ahora, mira, yo voy a hablar en lengua porque sí, porque me dio la gana, la voluntad de yo voy a hablar en lengua y ya hay punto. Y cuando comienzo a decir los balbuceos que se están diciendo, ya estoy lleno del Espíritu Santo. Ya fui bautizado con el Espíritu Santo. Y eso no tiene lógica alguna en la cabeza de qué ser humano con inteligencia o dígase cabeza pensante cabe pensar esta aberración o barrabasada. Eso no es lógico, no tiene lógica alguna. Entonces, dice que los oían hablar, que hablaban en lengua y que magnificaban a Elohim. Pero vámonos aquí ahora a 1 Corintios 12:10. Vamos a 1 Corintios 12:10. Vamos a ver
lo que nos dice la palabra del Eterno en Corintios 12:10. Dice, oye lo que dice, a otro se le da ver hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. Pero para que lo entendamos, vámonos a ir al verso 1, porque quiero que esto se entienda perfectamente. Dice en el verso 1, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Elohim llama anatema a Yeshua, y nadie puede llamar a Yeshua Señor sino por el Espíritu Santo. Aquí hay algo que quiero recalcar, que se note esto, que no he escuchado a nadie que toque este punto, porque en la palabra de Dios hay que escudriñar y analizar todos los puntos, palabra por palabra. No solo tomar el principio o el final de un verso, sino todo el verso completo hay que analizarlo y pedirle sabiduría al Eterno y conocimiento para uno poder entender estas cosas. Miren lo que dice aquí. Oye, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Rúa del Eterno llama anatema a Yeshua, y nadie puede llamar Señor a Yeshua sino por el Espíritu. Aquí a la palabra anatema se refiere a maldito. Nadie puede llamar maldito a Yeshua. Pero yo les voy a aclarar algo. Esta cosa que se está hablando en los movimientos pentecostales y algunas otras denominaciones, en el 90% de los casos no son cosas aprendidas e inventadas, si muchos no lo sabían. Eso que se está hablando, lo están hablando los demonios a través de la persona. Demonios que poseen a la persona para maldecir, blasfemar al Eterno, para hablar ofensas y maldiciones contra Él. Y yo tengo testimonio propio de eso, y he escuchado testimonio de otra persona sobre eso. Porque yo mismo ya tuve la oportunidad, o el Eterno mismo me dio la oportunidad a mí y a mi esposa de nosotros poder entender lo que hablan estas personas cuando están hablando esas cosas. Si me da el tiempo, yo lo podré explicar ese testimonio, si me da el tiempo. Entonces, dice, ahora viene, verso 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el Elohim que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le he dado la manifestación de Rúa para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, se lo tengo yo, a otro diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. Entonces, en el verso 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Yeshua. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. O sea, todos tenemos el Rúa del Eterno. Todos tenemos el Rúa del Eterno. Pero ese todo también hay que aclarar algo. Todo lo que hacemos su voluntad. Porque el que no hace su voluntad no tiene
su Ruach HaKodesh, no tiene el Espíritu Santo. El que no hace la voluntad de Él no tiene el Espíritu. Ahora, si usted quiere hacer la voluntad de Él, si usted hace techubá, arrepentimiento verdadero, genuino, entonces el Ruach del Eterno viene sobre usted y entra en usted y mora en su corazón. Entonces ya ahí usted ha sido lleno de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo. Pero si usted no hace su voluntad, si usted no guarda su mandamiento, usted no está lleno de su Ruach HaKodesh. ¿Comprenden? Entonces, además, en el verso 14, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Dígame, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Elohim ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestir más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Elohim ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois del cuerpo de Yeshua, y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Elohim en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas. Y dice aquí después como pregunta, Pablo diciéndolo como pregunta, preguntándole a los de Corintios, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No, todos no hablan en lengua, todos no tienen don de profecía, todos no hacen milagros, todos no tienen el don de servicio, nada. Entonces dice, procurad pues en el 31 los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Dice después, vámonos al 13:18. Al 13:8. 13:8. Dice, pero voy desde el primero. Si yo hablase lenguas humanas, vamos aquí, que este es el punto que yo quería tocar. Dice Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase las montañas o los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree,
todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Veamos, miren, Pablo aquí dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada vengo a hacer. O sea, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Para los que les gusta, porque esto de Pablo también es otra cosa que merece un tema, pero también es bastante largo, porque a Pablo, la mayoría de las denominaciones cristianas lo han malinterpretado, como dice Pedro, que Pablo habla cosas difíciles de entender, que los indoctos tuercen para su propia perdición. Pero entonces veamos que Pablo dice aquí, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, miren, muchos de ellos están afirmando y diciendo que ellos hablan, que están hablando lenguas angelicales, que por eso nadie las entiende, porque son lenguas angelicales y están hablando a Dios. Porque Pablo dice que habla en lengua, habla misterio y habla para Dios. Que no está hablando para el hombre, sino a Dios. Porque habla misterio. Pero, vamos al pero aquí. En ninguna parte Pablo está diciendo que habla lenguas angélicas. Porque no se registra en la Biblia, en ningún punto de la palabra del Eterno se registra vez alguna en que alguien hable lenguas angelicales o el idioma de los ángeles. Pero lo voy a poner más fácil, más claro. Cuando voy a explicar esto claro también que se entienda. Cuando voy a decir, las tres personas que se presentaron a Abraham cuando Abraham estaba debajo del encinar en Manré, llegaron los tres varones. Esos tres varones, habían de esos tres, dos que eran malajes, ángeles, y uno de ellos era el Eterno mismo. Uno era Yeshua, el Eterno mismo. Los tres no eran ángeles, porque como vuelvo y repito, Yeshua no es un ángel, porque Yeshua es el creador y los ángeles no son creadores. Como muchos que dicen que en la salsa ardiente que se le presentó a Moisés fue el ángel del Eterno y que el ángel era Yeshua. Pero que eso es totalmente falso, porque hay peso ahí en eso que se contradice. En una parte dice que fue el ángel del Eterno, en otra parte dice que fue el Eterno mismo. Pero yo me voy con el último, que era el Eterno mismo, no era un ángel. Porque Yeshua no es un ángel, porque si nosotros decimos que Yeshua es un ángel, entonces, ¿cómo tú vas a explicar o vas a decir que un ángel puede crear que es creador, donde los ángeles no son creadores? El único que puede crear es el gran yo soy, el Eterno mismo, el cual es el mismo Yeshua. Porque eres Dios sobre todas las cosas. Eres Dios. Y vino aquí a la tierra encarnado como hijo. Porque también esa es otra cosa. Que dicen que el Eterno se manifiesta en tres personas, pero no son tres personas, porque Padre no es una persona, Hijo no es una persona y Espíritu Santo no es una persona. No es una persona. Son tres formas distintas,
son las tres formas en que el Eterno se presentó a la humanidad. Por ejemplo, en el más llamado Antiguo Testamento, con los profetas, el Eterno se presentó como el Padre, como el Padre. Luego que terminó el tiempo de los profetas, Él se hizo un cuerpo usando a Miriam, la esposa de José, como vaso, como instrumento para hacerse un cuerpo humano, carne y hueso físico, para Él habitar entre nosotros, para cumplir lo que estaba escrito. Entonces, en ese tiempo, en ese momento, Él se presenta como hijo, pero es el mismo Padre, es el mismo Dios, solo que esta vez se presenta de otra forma, como estoy explicando, que son tres formas las que se presentan, no en tres personas. En esta ocasión Él se presenta como hijo, luego que Él da su vida por lo suyo en el madero y resucita y vuelve al lugar al que estaba. Ya no está como hijo, ahora viene como Ruach HaKodesh, como Espíritu Santo. Ahora Él envía su Espíritu, como lo prometió a sus discípulos, que se iría, pero no lo dejaría solo, sino que enviaría su Espíritu, y su Espíritu le hablaría a ellos acerca de las cosas que oiría de Él. O sea, que le iba a contar todas las cosas de Él a ellos, que se las iba a hacer saber. ¿Entiendes? Y que iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de pecado. Entonces, siguiendo con lo que estaba explicando, uno de ellos era el Eterno. El que le habló a Abraham era el Eterno, y los otros dos eran malaj, ángeles. Y le hablaron, y que yo sepa, cuando él se le presentó a Abraham, él no le habló a Abraham en idiomas angelicales, en lenguas angelicales. Él le habló en el idioma en que Abraham dominaba. Cuando se presentaron a Lot también, le hablaron a Lot en el idioma que Lot hablaba. Cuando se le mostró el malá a Juan, le habló a Juan en el idioma que Juan hablaba. Cuando el ángel se le presentó a Josué, también le habló en el idioma que él hablaba. Cuando se le presentó a Balac, también le hablaba en el idioma que él hablaba. O sea, no le hablaban en lengua angélica, porque ningún ser humano habla lenguas angelicales. Ellos le hablaban a los humanos que se les presentaron, les hablaron en los idiomas que ellos, los humanos, hablaban, dominaban. No en lenguas angelicales. Tal cosa no existe en la palabra del Eterno. Nunca ningún malá del Eterno, ningún ángel le habló a un hombre, a un humano, en lenguas angelicales. Le hablaban en sus propios idiomas, en los idiomas que dominaban los humanos, no en lenguas angelicales. Entonces, ¿dónde sacan esta aberración de decir que Pablo hablaba lenguas angelicales o que ellos hablan lenguas angelicales? Donde Pablo en ningún momento afirmando que él hablaba lenguas angelicales. Pablo dice, si yo hablase, Pablo está aquí refiriéndose a una hipérbole. Está hablando una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Por si esta persona de estos movimientos pentecostales, que no los odio, pero tampoco voy a bailar con ellos y a brincar y a celebrar todas esas aberraciones que están practicando hoy en día. Pablo en ningún momento está diciendo que hablaba, lo que está haciendo es una hipérbole. Y si ellos no saben lo que es una hipérbole es una exageración de algo literario que se está aplicando de algún suceso para darle más notoriedad a lo que se está explicando. Es como que yo dijese, miren, se lo voy a poner claro, tan clarito como el agua, y más claro de ahí nadie lo va a poder explicar, porque lo estoy tratando de explicar de la mejor manera posible para que lo puedan entender. Cuando él dice si yo hablase, es lo mismo que yo o usted dijese, pero me voy a poner yo en el ejemplo, que yo dijese, si yo caminase por encima del agua, pero pregunto,
¿Acaso puedo yo caminar por encima del agua? Pues obvio que no. También si yo dijese, si yo volase como las aves por el aire, pues tampoco no. Yo no vuelo como las aves por los aires. ¿Están entendiendo? Que yo estoy haciendo una suposición. Es como que yo te digo, mira, si yo caminara por las aguas, yo me iría, cruzara el mar entero y llegaría ahora mismo a Israel. Me iría a Estados Unidos, me iría a Francia, Alemania, Canadá, cualquier nación, si yo caminase por encima del agua, pero yo no camino por encima del agua. Eso es lo que hay que entender aquí. Las personas debemos escudriñar bien las escrituras y analizar bien las palabras que se expresan ahí. Porque no todas las palabras que se hablan en la Biblia hablan en sentido literario. También hay muchas palabras que son en sentido simbólico. Hace simbología. Otras son literarias. Pero también hay analogías. Hay hipérboles. Hay metáforas. Hay un sinnúmero de cosas. Hay analogía y muchas cosas. ¿Ustedes me entienden? Entonces es lo que le estoy explicando. Es lo mismo que yo dijese, si yo volase, pues yo no puedo volar, porque si yo volase, yo me fuera a la ciudad que yo quiera ahora mismo. ¿Ustedes me entienden? O que yo dijese, mire, otro ejemplo, tenía tantos sueños que me quedaba dormido de pie. Pero acaso pregunto, ¿acaso puede una persona quedarse dormida de pie? Pues obvio que no. Porque si tú te quedas dormido de pie, pues obvio que te vas a caer y te vas a dar un buen golpe. Nadie se va a quedar dormido de pie. Entonces es lo que estoy explicando aquí. Pero esta gente se han dado la tarea de decir ahora que hablan lenguas angelicales. Pero eso no son lenguas angelicales, son lenguas de demonios. Son demonios que lo poseen cuando ellos entran en estado de éxtasis o estado de trance por sus emociones, por su emocionalismo. Entonces, cuando entran en ese estado de trance, a Azael, aquel que le llaman diablo y Satanás, y sus demonios, se aprovechan y lo poseen y entran en ellos para maldecir al gran yo soy el eterno, para blasfemar contra él, para hablar ofensa contra él. ¿Ustedes me entienden? Eso es lo que está sucediendo. De eso se trata esto. Y no lo quieren entender. Ya no es que son palabras aprendidas, que la están aprendiendo. Sí, eso era antes, pero ya mayormente cuando usted ve a esa persona brincando y dando saltos y botando espuma por la boca, ya no son en sí mismas, ya no están en sus cabales, están poseídos, dominados por demonios. ¿Me entienden? Porque si ustedes no lo sabían, como dijo ahorita, Satanás y los demonios imitan la obra del Eterno. Ellos imitan los dones del Eterno también. Lo imitan todo. Y la gente, las personas están cayendo en este tipo de engaños sin saber lo que se están metiendo. Incluso muchos que están en estas denominaciones, cuando esas personas comienzan a hablar esos balbuceos, dicen amén. A todo lo que dice le dicen amén si usted sabe lo que están diciendo. ¿Cómo usted pues va a decir amén a lo que está diciendo si usted no está entendiendo lo que se está diciendo? Porque para usted hablar en lengua, que son idiomas, la persona, si dice que tiene que pedirle a Dios a la interpretación de lo que está diciendo, si no hay intérprete, si hay intérprete, lo que aquella tal persona está hablando en lengua, en idioma, tiene que haber una persona que lo traduzca. Pero idioma humano, no esa barrabasada que están hablando. No eso, no, de ninguna manera. Tenemos que ser sinceros y dejarnos de niñez, de niñada. Dejemos de actuar como niños y comportarnos como personas que no tenemos razonamiento. Porque una mente pensante tiene que darse o poder darse cuenta de esta cosa.
y no caer como tonto en este engaño. Porque ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo voy a decir amén a algo que yo no estoy entendiendo? ¿Mm? Es imposible. Entonces ponen a decir todas esas palabras y son blasfemias contra el Eterno. Y se ponen a aceptar. Porque miren, les voy a poner la prueba más grande de esto para que ustedes se den cuenta que son personas poseídas por demonios. Esas personas cuando van a hablar esos disparates, botan espuma por la boca, se revuelcan por el suelo, tiran gritos. Y yo y muchos de ustedes lo han escuchado a ellos cuando están hablando eso, tirando gritos. ¿Y quién es una persona que tira esos gritos? Es una persona endemoniada. ¿Quién es una persona que se revuelca? Es una persona endemoniada. ¿Quién es una persona que bota espuma por la boca? Es una persona endemoniada. ¿Quién es una persona que habla esas cosas? Es una persona que está poseída por el demonio. ¿Me entienden? Y la prueba más grande de esto es, se la voy a dar ahora. ¿Qué sucedió con el gadareno endemoniado en la tierra de Gadara cuando Yeshua fue hasta él? ¿Qué fue lo que hizo ese gadareno que tenía esos demonios? Díganme, está descrito en la palabra cuáles fueron las acciones que hizo el endemoniado gadareno. Dice que cuando Yeshua se acercó a él, comenzó a dar gritos y se revolcaba por los suelos y pataleaba y daba gritos y le hablaba en balbuceo. Le estaba hablando el lenguaje que los demonios hablaban. No era la voz de la persona que le estaba hablando a Yeshua. No era la voz de la persona endemoniada. Eran los demonios que le estaban hablando a Yeshua. Y al ver la presencia de Yeshua frente a ellos, no la soportaron y comenzaron a dar gritos y a patalear. Entonces, hermano, por misericordia, por amor del Eterno, despertemos, abramos los ojos, no caigamos en este tipo de engaño. Porque si siguen cayendo en este tipo de engaño, su final va a ser triste. Y lo único que le va a esperar es el lago que arde con fuego y azufre. Y ahí se cumplirá cuando van a ir donde Jesús le dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros y sanamos enfermos. Entonces Jesús le dirá, apartados de mí, pero hacedores de maldad, dicen la Reina Valera, pero no es hacedores de maldad. En la versión original dice, apartados de mí, asinomia, hombres sin mandamiento, sin ley. Eso es lo que dice, apartado de mí, hombre sin ley. O sea, que para ustedes entender que no tiene ley, que no guarda mandamiento, está feo para la foto. Por eso les digo, demos, hermanos, tienen que darse cuenta de este tipo de cosas de engaño. Salgan de estos movimientos. Con mucho amor y humildad y cariño se lo estoy diciendo. No caigan en este tipo de engaño, en estas cosas que se está practicando en estas denominaciones, cosas aberrantes, porque no son cosas bíblicas, no van de acuerdo a la Torá, a Taná, a la palabra del Eterno, ni siquiera el Nuevo Testamento va de acuerdo, porque como dije, a Pablo lo están torciendo completamente en todo, incluso hasta lo están llegando a idolatrar, porque hasta lo han llamado hasta sumo sacerdote. Como lo dijo una persona de cristiana, un pastor cristiano llamado Epísar, porque tiene una adoración terrible, inmensa a Pablo, y hasta tiene un libro escrito de teología paulina para enseñarle a la persona cómo idolatrar a Pablo ahora. Y yo no tengo miedo de decirlo, como espero que mis hermanos Jaime, José Luis y Luis Ángel vean esta enseñanza para que ellos sepan también que yo tampoco tengo miedo de hablar de esta cosa. Nosotros los de Raíces Hebreas no tenemos miedo, no nos escondemos. Yo no me escondo, yo no corro, no tengo miedo.
Cualquiera que quiera debatir conmigo, yo estoy dispuesto, yo estoy aquí. Yo estoy aquí, aunque mi canal es nuevo, no significa que yo no sepa de Torah, no significa que yo no sepa de Taná, no significa que yo no sepa del Nuevo Testamento, Brija Dachá, no significa que yo no sepa de historia, porque esta persona, este tipo de personas, de este movimiento evangélico unido, cada vez que van a hacer debates con personas que ellos eligen que saben menos que ellos, lo que le van a hablar son balbuceos, y le hablan unos disparates, es lo que yo le digo, le hablan cosas que no son. Incluso yo me atrevería a decir, fíjense, que lo que ellos hablan es esto, vean, ellos lo que hablan es verborrea lo que hablan. ¿Qué es verborrea? La verborrea, también conocida como taquilalia o logorrea, es un trastorno del habla caracterizado por producción excesiva y acelerada de palabras, a menudo acompañada de disminución de la coherencia y claridad de mensaje. ¿Entienden lo que es verborrea? Entonces, como dije, yo no tengo miedo. Cualquiera que quiera debatir conmigo, yo estoy aquí dispuesto para cuando quiera. Y si quieren entre 4 o 5, pues nos juntamos. Ahí están, yo estoy con mi apoyo a mis hermanos Jaime Guzmán, a José Luis y a Luis Ángel. Nosotros los de raíces hebreas no tenemos miedo. Y no es para controversia, pero hay que hablar las cosas con verdad y no ser cobarde y no esconderse detrás de un monitor, de una pantalla, a decir balbuceo, hablar palabras sin sentido al aire, incoherencia, hablar más de nosotros, lo de raíces hebreas, donde ustedes ni siquiera conocen de raíces hebreas, no saben lo que es raíces hebreas, no nos conocen a nosotros los de raíces hebreas, porque no saben nada de nosotros. Entonces no pueden argumentar con nada contra nosotros, porque no conocen nada de eso. Espero, hermano, que esto les sirva de mucha edificación, exhortación a todos, porque precisamente sobre el tema que hablé, donde leo, es para exhortación de la iglesia, de la congregación. ¿Entienden? Pero si es posible después, si el Eterno me lo permite, nuestro gran yo soy, yo tocaré ese tema un poco más a fondo. Espero que todos disfruten de esta enseñanza, que la apliquen a sus vidas, que por misericordia le pido que por favor escuchemos al Eterno, escuchemos la palabra del Eterno, que escudriñemos su palabra, que oigamos su voz y no prestemos oído a la voz de los hombres, que guardemos su mandamiento, su palabra y no mandamiento de hombre, que hagamos su voluntad y no la voluntad de los hombres. ¿Me entienden? Entonces con esto me despido, hermanos. Será una próxima enseñanza en la que estaremos por aquí para exponer otra enseñanza más que le pueda ayudar en sus vidas personales y les sirva de mucha edificación y exhortación para todos, porque mi trabajo aquí es exhortarlos a ustedes a venir a la verdad, al camino del Eterno, a la cena antigua. Shalom, hermano, para todos. Shalom, bendiciones. Se me cuidan todos.